¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. En esta ocasión vengo a hablarles de un cuento mágico de aventuras con niños que vuelan, piratas y todas esas cosas. Este es el cuento de Peter Pan. Oh, espera, no es realmente el cuento de Peter Pan. Este es el cuento del regreso de Peter Pan en Hook, o el regreso del Capitán Garfio. Y sí, la película no es genial como la primera, pero hey, al menos vuelan, ¿no? Sí, como sea. El juego salió en 1992, creado por una empresa japonesa llamada Ukiyo-Tei en asociación con Sony. Y al final el juego es tal como la película, eso hay que averiguarlo. No nos demoremos más y empecemos. Historia. La historia empieza con Peter hablando con sus hijos acerca de la historia original de Peter Pan, donde este solo dice que es solo un cuento de hadas. Sí, perdió la memoria. No sé cómo alguien puede olvidar tantas cosas en solo unos cuantos años. En fin, cuando todos se van a dormir, viene el Capitán Garfio y secuestra a los hijos de Peter, dejándole una nota para que vaya a rescatarlos. Entonces llega Campanita y se lo lleva obligado al país de nunca jamás. Allí lo presenta a los niños perdidos, donde ellos obviamente no lo reconocen. Entonces, para probarse a sí mismo, debe enfrentarse a Rufio, el líder de los niños. Campanita lo llena de polvo de hadas y renace nuevamente Peter Pan. Sí, al diablo el gordo feo y torpe, aquí está Peter Pan, motherfucker. Al vencer a Rufio, este le entrega la espada de Pan, y entonces van todos al rescate de los hijos de Peter, y el enfrentamiento final contra el Capitán Garfio. Después Peter deja a Toddbot a cargo de los niños y vuelve a casa, despidiéndose de Campanita, ya que no volverá al país de nunca jamás. Sí, un final triste, pero es mejor dejarlo ahí que crear otra película que a la gente obviamente no le gustará. La historia del juego es muy buena, comparando con la película, ya que ya en la mitad del tiempo no hizo nada. Así que es genial. Diseño. El juego consiste en viajar a través de toda la isla para llegar al barco de Garfio. Son en total 10 mundos, los cuales son muy únicos y diferentes entre sí. Está la guarida de los niños perdidos, los bosques, nevados, cuevas y otros más. Es bastante genial y agradable a la vista. Por ejemplo, está la montaña con la nieve cayendo, el bosque que anda hacia la izquierda y la cueva final donde debes andar con el fuego para que te ilumine, pero no tan cerca porque te puede quemar. En serio. Los detalles son muy buenos, más que todo en el camino. El fondo podría mejorarse un poco. La música es buena y te da ese sentimiento de aventura y progreso. Es increíble. Y los efectos de sonido son buenos también, aunque a veces suena como si estuvieran arrancando cinta de la piel o algo. Al final de casi todos los niveles encontrarás un jefe, diferentes y con sus propias debilidades. No siempre es golpearlos hasta la muerte y ya, tienes que ser creativo en cómo vencerles, ya sea golpeándolo cuando estén descubiertos o devolviéndole su propio ataque. Lo cual es genial porque te hace más rápido e instintivo mientras juegas, como un ninja de los niños perdidos. También está la espada de Pan, que puedes conseguirla cada 2 niveles, y es genial porque dispara rayos y tiene un rango de ataque más largo. El problema es que después de un golpe la pierdes, así que ten cuidado con eso. Pero el lado bueno es que cuando te golpean y la pierdes no te quitan puntos de vida, lo cual es genial. Están estas hojas que te regalan puntos de vida extra, y la fruta que te recupera una energía. Las fresas te recuperan un punto, y las manzanas te recuperan todo. Y las vidas extra que se representan por Mini Peter Pan. Sí, claro. Cuando derrotas a los piratas, estos te dejan tesoros que sirven como puntaje, y así te llenan los bolsillos de plata. Ahora que hablamos de eso, los enemigos en este juego son, además de los niños perdidos al comienzo, están los piratas. Muchos piratas. Están los piratas regulares, los arqueros, los pistoleros y los que tiran hoces. Sí. También están acrobatas de circo, Sylvester Stallone tirando rocas gigantes, murciélagos, pirañas, serpientes, morenas, tigres que te congelan cuando rugen, Sonic el erizo, abejas, plantas carnívoras y esqueletos de piratas. Ya saben, lo regular. Oh, miren, una sirena. Boobies. Oh, y por supuesto,
No olvidemos a Campanita, la que te hace volar. En ciertos niveles estará Campanita o varias campanitas que te dan polvo de hadas. Cuando tienes suficiente puedes volar por un tiempo. Y si llegas con suficiente al final del mundo, cuenta como puntaje extra. Pero no perdamos la vía principal aquí. Si los niños perdidos pueden volar todo lo que quieran teniendo a Campanita al lado, claro está, ¿cómo es que no cortaron caminos? Miren, el barco está ahí mismo. Solo floten un rato y ya, ¿cuál es el problema? ¿Acaso tienen un paso restringido o tienen los niños perdidos una advertencia de parte de los piratas de no pasar por esa área o qué? Tampoco creo que sean tan torpes para no voltear a la izquierda y decir, ¡hey, miren, ahí está el barco, mejor evitemos esa vuelta y vamos para allá de una! En fin, para nosotros es mejor dar la vuelta completa, así tenemos más lugares que explorar. Controles. Los controles son muy buenos, bastante bien definidos y fluidos. Te mueves normal con la flecha, atacas con Y y corre cuando lo mantienes presionado. Saltas con B y ya, nada más. Sí, es prácticamente un control de Nintendo. ¿Y qué? Pero aún así es genial y no da problemas en ningún momento mientras juegas. Excepto unos saltos, a veces el momentum no te permite echarte para atrás, pero es bastante realista, ¿no? En el agua el control es extraño, es un poco raro. No es como cualquier otro juego de plataforma donde presionas B para mantenerte flotando. Aquí lo que pasa es que debes mantener presionando B y usar las flechas para moverte. Sí, es un poco extraño, pero no es malo. Al volar el control es bastante fluido, tienes más libertad para moverte que cuando estás en el suelo, y puedes acelerar y todo. El juego es fácil en sí, y se puede seguir jugando por mucho tiempo, y divertirse bastante. Presentación. El juego tiene una imagen muy buena, los colores son muy brillantes y agradables a la vista. El movimiento de Peter es muy bueno, y los demás personajes también se mueven bien, no tanto, pero aún así... Bueno, mírenlo, es fucking Peter Pan. ¡Es increíble! Y con este juego se han redimido del error cinematográfico de Peter, dudando acerca de sí mismo durante casi toda la película. Desde pequeño jugué esta increíble joya y me encantó solo empezarlo. Sabía que me embarcaría en un viaje mágico del que no quisiera volver. Increíble. Simplemente increíble. Trucos. No hay, vamos al siguiente. Mentira, hay algo que se puede intentar. En ciertos mundos hay vidas extras de a 3, lo que harán sencillamente es conseguir esas 3 vidas, matarse y llegar al mismo punto consiguiendo de a 2 vidas. Sí tienen tiempo extra y pueden entretenerse. Aunque como el juego no es tan difícil, la verdad no le veo el punto de hacer eso y además tienen continuidad infinito, así que... Lo bueno. El juego es bastante sorprendente y es un increíble tesoro de la era de los 16 bits, que pasó prácticamente desapercibido, lo que da mucha lástima ya que es muy divertido, y aunque mueras algunas veces por culpa de las balas o por espinas o lo que sea, simplemente el juego es tan genial que no te dan ganas de apagarlo, solo quieres seguir jugando porque sabes que llegarás al final, y ese es el sentimiento que me transmite Peter Pan, el juego. Lo malo. El juego en realidad no tiene muchas cosas malas, algo que pudieran haber colocado de pronto es más puntos de energía, o hojas o lo que sea, y mejorar tal vez el asunto de los saltos, lo cual causa problemas en distintas situaciones, como con Garfio. Jodido Garfio. Y pues la verdad más nada, el juego es increíble, con mundos únicos, música genial y jefes variados en casi todos los niveles. Ese es perfecto para un juego de plataforma. Conclusión. Peter Pan en su juventud vivió increíbles aventuras junto a los niños perdidos, y aunque ellos no lo habían reconocido a primera vista, al final sabían que Peter había vuelto, para vivir una última mágica aventura que compartieron con nosotros, un viaje de emoción, pasión y coraje, llevándonos a un mundo de ensueños donde la libertad de vivir es otorgada a los más jóvenes, quienes eternamente recordarán lo maravilloso que es enfrentarse a piratas y surcar los cielos abiertos en el increíble e inalcanzable país de nunca jamás. Por todas las grandes cosas que tiene Hook, le daré 8 espadas de pan de 10. Bueno, espero que les haya gustado el segundo episodio de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbase si les gustó y para la próxima tendremos algo un poco diferente. Les había mencionado que me encantan los cómics. Pasen un buen tiempo con sus amigos y hasta la próxima. Si no han visto el primer capítulo, ahí está el enlace. Denle favoritos, suscríbanse y nos veremos.